Alerta. 7 razones por las que Dios escucha tus lágrimas, pero nunca tus palabras. En un pequeño pueblo donde la niebla siempre parece abrazar las calles de noche, un misterio se esconde en cada rincón. Aquellos que han llorado en silencios profundos aseguran que sus lágrimas han despertado ecos en el alma. Algunos afirman que hasta el cielo mismo se inclina a escuchar sus sufrimientos pero nunca sus palabras. Familias separadas por secretos acurrucados tras puertas viejas comparten miradas de complicidad. El viento, a veces, susurra gritos ahogados, historias de dolor y esperanza que resuenan por encima del murmullo del pueblo. Un niño, con ojos grandes y temor en el pecho, sintió que las lágrimas se convertían en piedras en su garganta. Aquella noche, mientras su madre rezaba, él pudo jurar que se escuchaba un llanto en el aire, un llanto que no provenía de él. Voces murmuraban en la oscuridad, voces de aquellos que antes estaban, o era solo su mente jugando. Un viejo árbol, testigo del tiempo, parecía estremecerse, como si esas lágrimas hubieran alimentado su raíz. La lluvia, torrencial, caía como las penas que el pueblo guardaba, cada gota, una historia que necesitaba ser contada. Las sombras del atardecer traían consigo promesas y advertencias. No debes hablar de eso, decían los mayores. Pero el niño, empujado por una curiosidad casi irresistible, sintió que su corazón latía con fuerza. Cada noche, el viento le traía un mensaje cargado de misterio y urgencia. ¿Por qué las lágrimas son más poderosas que las palabras? ¿Qué secretos ocultaba aquel viejo árbol? El niño decidió que debía investigar, que debía desentrañar esa verdad que parecía tan cerca y tan lejana al mismo tiempo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un dato importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estés allí, aplástale el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Las noches continuaban y el niño sintió un frío gélido, como si algo lo llamara. El viejo árbol parecía más vivo que nunca, sus ramas crujían y su tronco contaba historias en murmullos. ¿Qué pasaría si una lágrima se perdía en su corteza? ¿Sería capaz de romper el silencio que envolvía a todos? La luna, colgada como un faro en la negrura, iluminó su camino, y mientras se acercaba, el aire se llenó de algo más que solo el roce de las hojas, un susurro extraño que prometía revelaciones. Todo estaba a punto de cambiar, y él lo sentía en cada fibra de su ser. La luna brillaba intensamente, pero una sombra se abalanzó sobre el niño cuando se acercó al árbol. Un estremecimiento le recorrió la espalda. La figura de una anciana apareció entre las ramas, sus ojos brillaban como estrellas perdidas en la noche. ¿Por qué estás aquí, pequeño?, preguntó con una voz que parecía una mezcla de viento y susurros. El niño, paralizado, sintió que cada latido resonaba en su pecho. No sabía si debería responder o correr. Algo en la mirada de la anciana lo atrapaba, una profunda tristeza que lo llenaba de compasión. Vine a buscar respuestas, logró articular, su voz temblaba. Quiero saber por qué mis lágrimas son más fuertes que mis palabras. La anciana sonrió, pero sus labios temblaron como si una tormenta se acercara. Las lágrimas son el lenguaje de los corazones rotos. Hablan cuando las palabras no pueden. Aquí, en este pueblo, cada lágrima tiene una historia que contar, pero hay secretos que no todos están dispuestos a compartir. Las ramas del árbol crujieron, y el viento sopló con más fuerza, llevándose fragmentos de su conversación. ¿Qué secretos?, preguntó el niño, cada vez más intrigado. La anciana alzó una mano, y el aire a su alrededor cargó con una electricidad palpable. Escucha, a veces, el miedo a la verdad es mayor que el dolor de la tristeza. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la noche, provenía de la casa más alejada del pueblo. Era un lamento que atravesaba la niebla como un cuchillo. El niño, con el corazón en la garganta, se volvió hacia la anciana. ¿Quién fue? Ella lo miró, sus ojos llenos de una sabiduría ancestral.
No todos los que lloran lo hacen por sí mismos. Algunas lágrimas son un llamado. Debes decidir, ¿seguirás el eco del llanto, o te quedarás aquí, atrapado entre secretos? La indecisión lo invadió como un torrente. Aquella noche, sintió que estaba en la encrucijada de su destino. A un lado, el viejo árbol, que de alguna manera entendía su dolor, al otro, el grito desesperado que clamaba por atención. La neblina parecía bailar a su alrededor, como si también esas hojas lo animaran a elegir. Con cada segundo, el grito resonaba más fuerte, atravesando las paredes de su alma. ¿Acaso su curiosidad por los secretos del árbol era suficiente para ignorar el sufrimiento de otro? No, no podía quedarse de brazos cruzados. Finalmente, tomó una respiración profunda y decidió. Voy a ayudar, quiero saber quién llora. Voy a descubrirlo. La anciana asintió, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Recuerda lo que te he dicho, cada lágrima tiene una historia, pero algunas verdades son más peligrosas que otras. Sin más, el niño se echó a correr, la niebla envolviéndolo mientras sus piernas lo llevaban directo hacia el lamento. En su interior, un torrente de emociones tiraban de él. No sabía lo que descubriría, pero tenía que saber. El cuaderno de su madre, lleno de secretos, pesaba en sus pensamientos. ¿Serían estas historias las mismas que ahora escuchaba en la brisa? El grito se cortó bruscamente. Un ruido sordo llegó a sus oídos, como un golpe. Sin pensarlo, se detuvo en seco. Delante de él, una visión aterradora, la puerta de una casa vieja, entreabierta, y un destello de luz provenía del interior. Había algo más que solo llanto dentro de esos muros, y el niño sintió que no había vuelta atrás. La oscuridad lo envolvió, y antes de cruzar el umbral, su mente giraba con preguntas. ¿Qué le esperaba en esa casa? ¿Era la verdad más aterradora que sus peores pesadillas? La tensión suspensa llenó el aire, activando todos sus sentidos. Estaba a punto de descubrirlo. ¿Podría enfrentar el secreto que había estado oculto durante generaciones en aquel lugar? El niño se giró por última vez hacia el árbol, como buscando una señal. Sin embargo, el eco de las lágrimas se había convertido en un impulso irrefrenable. Empujando el miedo, dio un paso al frente y empujó la puerta. Y la puerta se cerró tras él, el eco de su decisión retumbaba en el aire. Pero tras esas paredes, un oscuro secreto aguardaba. ¿Uno que podría cambiarlo todo, sería capaz de soportarlo? El aire dentro de la casa era denso, un silencio inquietante lo rodeaba. Las sombras se alargaban sobre las paredes, proyectando figuras distorsionadas que parecían moverse lentamente, como si quisieran hablarle, advertirle. El niño dio un paso detrás de otro, su corazón latía a un ritmo frenético, cada golpe retumbando en sus oídos. La luz que había visto antes provenía de una pequeña lámpara de aceite, parpadeando con inestabilidad en una mesa cubierta de polvo. A medida que avanzaba, notó objetos familiares de la infancia, un viejo tambor, un juego de dados, fotografías que ya no tenían color. Cada uno de esos tesoros pertenecía a una época que se había ido, pero que aún resonaba en su memoria. De pronto, un sollozo más suave emergió de la penumbra, entrelazándose con el eco de su curiosidad. Sin poder resistir, el niño siguió el sonido, cada vez más decidido a descubrir su origen. Su mano temblorosa alcanzó el pomo de una puerta entreabierta. La madera estaba fría al tacto, como un cuerpo muerto esperando al toque de la vida. Con una fuerza que ni él sabía que poseía, empujó la puerta. La sala interior era un caos de espejos rotos y muebles volcados, pero allí, en el centro, una figura se encogía, temblando. Una joven mujer, su rostro oculto entre sus manos, sollozaba con un desconsuelo tan profundo que lo atravesaba como una daga. ¿Por qué lloras?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos océanos de tristeza, y cuando habló, su voz sonó como un eco lejano. Lloro por lo que he perdido, por los sueños que nunca se hicieron realidad. Este lugar está lleno de recuerdos dolorosos que me atan. El niño sintió que un hilo invisible lo conectaba a ella. ¿Puedes contarme? Tal vez mis lágrimas puedan ayudarte, dijo, temeroso pero resuelto. Ella lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de horror y esperanza. Tu valentía es noble, pequeño,
pero no sabes lo que puede significar conocer la verdad aquí. A veces, los secretos se esconden para protegernos. Quiero saber, insistió el niño, su voz resonando con más firmeza. Los ecos de las antiguas advertencias de la anciana eran un murmullo distante en su mente, pero su deseo de ayudarla superaba. La mujer dudó. Después de unos momentos agonizantes, comenzó a relatar su historia. Este pueblo una vez fue un lugar de alegría, pero un oscuro suceso lo envolvió en sombras. Hubo un pacto entre nuestros antepasados y algo, o alguien, que todavía vive entre nosotros. Las lágrimas de aquellos que sufrieron alimentan a esa criatura. Y yo soy una de sus víctimas. El niño sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de criatura?, preguntó, temiendo la respuesta. Un espíritu de venganza, confesó con voz quebrada. Cierra la puerta con fuerza, cada vez que llueve o te encontrará. Justo en ese momento, el viento huyó fuera, y una corriente fría recorrió la habitación. El niño miró hacia la ventana, y la oscuridad parecía acercarse, danzando en la luz de la lámpara. El miedo real se alzó en su pecho. Debemos irnos, dijo la mujer. No estás a salvo aquí. Pero, antes de que pudiera levantarse, la lámpara estalló, arrojando chispas en todas direcciones. La casa tembló, y el eco en su interior se transformó en un grito aterrador. El niño sintió su corazón retumbar con fuerza. El tiempo se detuvo. ¿Podría escapar de lo que había despertado? ¿Podría protegerla y a sí mismo? Mientras la sombra se deslizaba hacia ellos, ansiosa por reclamar lo que era suyo, entendió que la decisión que había tomado podría costarle más de lo que jamás imaginó. La verdad era aterradora, pero quizás, aquel era solo el inicio. Y cuando la oscuridad parecía envolverlos por completo, una voz resonó en sus pensamientos. A veces, lo peor es todavía un secreto. ¿Cuánto más estará dispuesto a arriesgar por respuestas? El niño se aferró a la mano de la mujer, temiendo lo que vendría, y supo que su viaje apenas comenzaba. Un grito desgarrador reverberó en la casa, y el niño, paralizado por el pánico, sintió que la mujer le apretaba la mano. La sombra se cernía sobre ellos, y aunque no podía distinguir su forma, sabía que su presencia era percibida como un frío helador que calaba hasta los huesos. No mires atrás, murmuró ella con una voz casi inaudible, mientras se preparaba para levantarse. Fue entonces cuando una vibración profunda comenzó a resonar en las paredes. La casa parecía que iba a colapsar, como un condenado justo antes de caer. El niño inspiró hondo, tratando de calmar su cuerpo tembloroso, pero la sensación de inminente desastre era aplastante. El eco resonante de su propio corazón casi le ensordecía. Debemos salir, ahora, dijo la mujer, su expresión transformándose de tristeza a una determinación feroz. Se levantó de un salto, arrastrando al niño detrás de ella. Corrieron hacia el oscuro pasillo, donde las sombras parecían danzar con vida propia, ansiosas por atraparlos. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, la puerta que daban a la salida hizo un crujido ominoso, estirándose como si deseara cerrarse en sus rostros. «Empújala», gritó la mujer. Con todas sus fuerzas, el niño se lanzó contra la puerta, sintiendo como la madera resistía como un monstruo de 1000 años. Pero finalmente, tras un esfuerzo agónico, la puerta cedió y se abrió con un chirrido aterrador. El aire fresco de la noche golpeó sus rostros, pero no tenían tiempo para respirar. Detrás de ellos, el grito agudo del espíritu de venganza resonaba, como una advertencia que retumbaba en sus mentes. Sin mirar atrás, se lanzaron hacia el exterior, hacia la oscuridad que parecía abrazar la aldea. La luna estaba oculta tras las nubes, pero la chica lideraba el camino, confiando en su instinto. El niño la seguía, sus pies casi volando sobre el suelo irregular de tierra. ¿A dónde vamos?, preguntó, sin aliento. A la colina, respondió ella con urgencia. Allí hay un refugio, un lugar donde la oscuridad no puede tocarnos. Mientras corrían, el viento aullaba y los árboles que bordeaban el camino parecían murmurar secretos antiguos. ¿Acaso estos árboles también conocían el pacto? El niño sintió un vértigo de posibilidades. De repente, un grito desgarrador a su espalda hizo que ambos se detuvieran en seco.
El sonido era casi familiar, un eco de su propia desesperación, y cuando se dieron la vuelta, vieron una figura que surgía de las sombras. Una forma similar a la mujer, pero distorsionada, con ojos sin vida que reflejaban su dolor. Regresa, gritó la versión oscura con una voz retumbante, un eco de la mujer que habían dejado atrás. El niño sintió que las entrañas se le encogían. No mires, le advirtió la mujer, pero era demasiado tarde. El niño, atrapado por la ansiedad, fijó su mirada en aquella forma aterradora. Una corriente de energía negativa se filtró en sus venas, llenándolo de un miedo paralizante. Lo que ha sido olvidado no siempre puede ser reparado, dijo la figura, su voz un sordo retumbar a través del aire frío. Tú eres parte de esto. La sangre llama y los secretos nunca se ocultan para siempre. ¿Qué significa eso?, dijo el niño, temblando. Significa que debes elegir, susurró la sombra, acercándose con un movimiento serpenteante. Puedes huir y dejar que tu gente sufra, o puedes entrar y descubrir la raíz del dolor. Sin poder resistir la tentación del misterio, el niño giró hacia su compañera, su rostro iluminado por la luz de la luna. La decisión pendía sobre él, como una espada de doble filo, salvarse a sí mismo o arriesgarlo todo por descubrimientos que podrían aplastarlo. Debo saber, murmuró, su voz temblorosa. La figura oscura sonrió con un aire siniestro, como si ya supiera la verdad que estaba a punto de desatarse. La mujer a su lado expresó un grito alarmado, no, espera. Pero su decisión estaba tomada, y cuando el silencio se instaló, el tiempo pareció paralizarse. ¿Cuáles serían las consecuencias de su elección? La oscuridad no solo se cernía sobre ellos, sino que parecía ansiosa por revelar secretos olvidados que podrían cambiarlo todo para siempre. El niño dio un paso hacia la sombra, y con cada paso, su corazón palpitaba más fuerte. ¿Lo que había decidido realmente sería un camino hacia la salvación o la ruina? El eco de una risita lejana resonó en sus oídos, y comprendió que ninguna respuesta vendría sin un precio. Mientras la sombra se acercaba, una sola pregunta le atravesó la mente: ¿estás listo para descubrir lo que tu familia ha ocultado tanto tiempo? El ambiente se tornó denso y pesado, como si cada respiración fuera un alarde de valentía. El niño apenas podía articular una palabra, su mente giraba en torno a la figura oscura que ahora se erguía frente a él, un misterio con garras afiladas. La sombra poseía un magnetismo oscuro, atrayéndolo sin que pudiera evitarlo. En su interior, el miedo y la curiosidad luchaban ferozmente. ¿Qué revelaciones se ocultaban en la oscuridad? Es tu legado, murmuró la sombra, deslizando sus palabras como un eco entre los árboles que parecían escuchar en silencio. Las decisiones de tus antepasados son las que te han llevado aquí. Tienes la oportunidad de cambiar el rumbo, pero no sin costo. A pesar de que la mujer lo instaba a retroceder, el niño dio otro paso hacia adelante, impulsado por un ímpetu que no comprendía del todo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, inseguro, sintiendo que lo que decía era una invitación a un abismo. Entra, respondió la figura, señalando hacia un oscuro sendero que se extendía detrás de ella. Deja que las sombras te muestren el camino. Vas a sacar a la luz los secretos que han estado durmiendo en las sombras. Pero recuerda, cada revelación puede ser como un dardo que atraviesa el alma. Algunas verdades son demasiado fuertes para soportarlas. La mujer dio un paso hacia él, su expresión reflejando una mezcla de amor y preocupación. No estás solo en esto, le dijo, su voz casi un susurro en el caos. ¿Vas a arriesgarte a perderte en esta oscuridad? El niño miró hacia ella, sus ojos llenos de dudas. Su mano sintió el calor de la suya, un vínculo que parecía trascender el miedo que los rodeaba. La imagen de su hogar, de la vida que había conocido, apareció fugazmente en su mente. ¿Era eso lo que quería arriesgar? ¿Todo por un misterio que apenas comenzaba a entender? ¿Qué clase de secretos pueden ser tan peligrosos?, la mujer continuó, tratando de desviar al niño de la sombra. A veces es mejor aceptar lo que hemos perdido que intentar reordenar el caos. Pero si no entiendo, ¿cómo puedo ayudar a los demás? El niño sentía las palabras fluir desde su corazón. Era la verdad que le daba fuerza, aunque el miedo le rasguñaba la piel con cada segundo que pasaba. Entonces es tu deber conocer,
dijo la sombra, apoyando una mano en su pecho. La sangre llama, y tú no puedes huir de este destino. Pero ten cuidado, las voces del pasado pueden no ser quienes dicen ser. Algunos rencores son más profundos que el amor. Con una respiración profunda, el niño tomó una decisión. Miró a la mujer, quien le devolvió una mirada de entera confianza, aunque el temor aún brillaba en sus ojos. De un salto, se volvió hacia la sombra y dio un paso hacia el sendero oscuro, el silencio se volvió ensordecedor, y el aire se volvió denso como si lo atrapara. Con cada paso que daba, sentía que la energía de aquellos lugares olvidados comenzaba a rodearlo. El frío lo envolvía en sus brazos helados, y un leve murmullo comenzó a surgir a su alrededor, palabras entrelazadas en un idioma que apenas podía comprender. A su lado, la mujer hizo algo inesperado, corrió tras él. No, espera, le gritó, su voz temblando con la desesperación que brotaba de su pecho, pero el niño ya había cruzado el umbral de la oscuridad. Al instante, una luz tenue comenzó a desarrollar imágenes erráticas, visiones de rostros familiares, de risas apagadas, de lágrimas no derramadas. Impulsado por la fuerza de las revelaciones, comprendió que había entrado a un lugar mucho más allá de lo que jamás había imaginado. El eco de los susurros creció, y en un instante de claridad aterradora, una imagen se materializó ante él, la figura de un ancestro, de ojos ardientes y mirada severa. Este es solo el comienzo, gritó, antes de que la imagen se desvaneciera en el aire. El niño sintió que las fuerzas del pasado lo mantenían en su lugar. La voz ecuativa del ancestro resonaba en su alma, y en su mente, una sola pregunta atravesó todas las dudas: ¿estás listo para enfrentar la verdad que ni siquiera te atreves a concebir? La mujer, atrapada en el borde del sendero, contempló lo que estaba ocurriendo. La angustia llenó su corazón mientras miraba al niño desvanecerse en la sombra, pero las palabras de la figura continuaban resonando en su mente: no te lo llevarás todo, porque a veces el eco de la sombra puede ser más fuerte que la luz. Sin saber si volvería a verlo, ella se decidió: debo seguirlo. Y con un paso decidido, cruzó detrás de él, lista para enfrentar lo desconocido. Pero lo que descubrirían, bien podría cambiarlo todo. Así, en la vorágine de la oscuridad, las sombras susurraron a su alrededor, y ambos comprendieron que el camino hacia la verdad estaba lleno de sorpresas que nunca habrían podido imaginar. ¿Qué secretos del pasado les estaban esperando en la penumbra? La oscuridad envolvía al niño y a la mujer como un manto pesado, cada latido de su corazón resonando en el silencio inquietante. Ambos sentían el frío abrumador, y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si tuvieran vida propia. A medida que avanzaban, el eco de la imagen del ancestro aún retumbaba en la mente del niño, sugiriéndole que algo monumental estaba por revelarse. ¿Qué es este lugar?, preguntó la mujer, su voz temblando mientras buscaba respuestas en los ojos del niño, aunque sabía que su pregunta era retórica. No había palabras para describir la esencia de aquel sendero. El niño, sin embargo, sentía que un impulso visceral lo guiaba. No estaba solo, las miradas de aquellos que habían venido antes de él parecían empujarlo hacia adelante. Entonces escuchó el murmullo de las sombras, un abrazo cálido entre el frío. Las voces eran susurros de amor y traición, de risas y odio, entrelazadas en melodías de historias antiguas. De repente, un destello iluminó su cara, una figura apareció ante ellos, vestida de forma austera, con un semblante que empujaba al niño y a la mujer hacia el pasado. Veo que habéis llegado, dijo, su voz grave como un trueno distante. Los secretos que buscan están en las raíces de su historia. El niño sintió como una ráfaga de miedo le erizaba la piel. La figura miraba a la mujer y luego a él, sus ojos como brasas. Lo que descubran aquí no solo les afectará a ustedes, sino a todos los que conocen, continuó. Sus decisiones, sus acciones, todo lo que hacen reverbera a través de las generaciones. Ella intercambió una mirada con el niño, esa conexión profunda que reflejaba su amor y su preocupación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz desgarrada. Ella sintió que cada palabra echa eco en el abismo que los rodeaba. Primero deben comprender lo que han olvidado, respondió la figura con un tono sombrío. Luego, extendió una mano y un torrente de visiones surgió de la penumbra. Imágenes de familiares de generaciones pasadas aparecieron en flujos quebrados, algunos sonreían, otros mostraban rostro de tristeza.
El niño sintió que apretaba los puños mientras un ardor comenzaba a asumir el control de su ser. No solo eran rostros, eran vidas, historias entrelazadas con las cuerdas de su propia existencia. De repente, una palabra hizo eco en el vacío: traición. Aquella palabra cortó como un filo afilado. En un instante, visiones de conflictos olvidados, promesas rotas y decisiones trágicas explotaron en su mente. Todo era tan vívido que el niño estuvo a punto de caer. Debes enfrentar lo que otros temieron, le dijo la figura sombría con urgencia. El peso de la verdad te liberará, o te aplastará. Así es como funciona este legado. La mujer, sintiendo que el aire se escaseaba, se apresuró a preguntar: ¿qué pasa si la verdad es demasiado oscura para soportarla? Ese es el dilema, admitió la figura, con una mirada que parecía compartir el dolor de más de un milenar. Pero recuerda, el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Con cada palabra, el niño comprendía que ya no había vuelta atrás. El destino de su linaje dependía de él. Cediendo a una fuerza interna, se adelantó, decidido a escuchar las historias que lo habían traído hasta aquí, las verdades que desatarían el tormento escondido en su corazón, y en ese instante, el suelo tembló levemente bajo sus pies, como si la tierra también ansiara que se enfrentaran a lo que habían estado evitando. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, pero no antes de que una más se proyectara, una escena de un sacrificio que había perdido mucho más que honor. Se acerca el momento, dijo la figura, con los ojos llenos de misterio. Pronto descubrirás que no todo lo que brilla es oro, y que en cada lágrima hay una historia esperando ser contada. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras todo se oscurecía nuevamente, dejando solo la sensación de la presión del legado pesando como una losa sobre su corazón. Estaba a un paso de descubrir los secretos que lo habían llevado a este punto, pero la pregunta permanecía flotando en el aire como un fantasma. Estaba listo para la verdad que cambiaría todo. Juntos, en medio de las sombras, la ansiedad por lo que vendría a continuación se conectaba a sus cada vez más inquietas esperanzas. ¿Realmente podría soportar el peso de lo que estaba por revelarse? El túnel comenzó a cerrarse a su alrededor, y el eco de sus propias dudas resonó con mayor intensidad. El túnel pareció comprimirse como si la oscuridad misma estuviera en su contra. El niño se sintió atrapado, la angustia golpeándole el pecho como un tambor de guerra. La mujer a su lado, con las manos temblorosas, buscaba consuelo en el contacto. Pero en su mirada había una tormenta de emociones, un reflejo de su propia lucha interna. ¿Qué hacemos ahora?, susurró, su voz apenas audible en aquel silencio espeso. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. La figura que habían encontrado se desvaneció por un instante, dejando un leve resplandor en la negrura que los rodeaba. De repente, un estruendo resonó en la distancia, como un eco de antiguas batallas. El niño miró a su madre, con los ojos desbordantes de miedo y curiosidad. Fue entonces cuando la tierra bajo sus pies comenzó a vibrar una vez más. Pero este temblor era diferente, un pulso inconfundible que marcaba el compás de algo grande y antiguo. ¿Escuchas eso?, preguntó él, sintiendo en su interior que no era solo un sonido, sino un lamento, un grito que pedía ser liberado. La mujer asintió, dejando que otras memorias corrieran por su mente. Es como si el pasado se estuviera levantando. Como si las sombras estuvieran reclamando su voz con una intención renovada. El niño comenzó a caminar hacia adelante. La oscuridad no se dispersaba, pero había una luz en su interior que lo guiaba. Las paredes del túnel parecían cerrarse, pero su corazón latía con furia, desafiando el vacío. Vamos, dijo, tomando la mano de su madre con fuerza. Debemos llegar al final. Con cada paso que daban, los murmullos que antes susurraban en la penumbra comenzaron a tomar forma. Las sombras se arremolinaban, mostrando flashbacks de traiciones inminentes y alianzas ocultas. Eran como visiones de un rompecabezas que aún no podían completar, pero que sabían profundamente que les pertenecía. En un instante, una imagen clara surgió, un hombre anciano de mirada cansada y labios sellados por promesas quebradas. La figura le sonreía, pero en su rostro se notaba el peso de secretos que lo habían atormentado. Quedan pocos pasos para que la verdad resurja, pero se debe afrontar con valentía, decía.
Cada sílaba estaba cargada de una resonancia profunda, como el eco de una caída en el abismo. ¿Quién es él?, preguntó la mujer, su voz ahogada por la sorpresa y el temor. No habría más respuestas, solo más preguntas a las que enfrentar. Él es el niño, comenzó a decir, pero las palabras se desvanecieron en un despliegue de imágenes difusas, interrumpidas por un silencio que se sintió más pesado que cualquier sombra. El pasillo se expandió ante ellos, revelando un espejo colosal que reflejaba no solo sus rostros, sino también sus más oscuros anhelos y temores. En el vidrio, el niño vio una tristeza profunda en sus ojos y un vacío doloroso que invadía su pecho. La mujer estalló en sollozos al reconocer su propio reflejo, percibiendo la fragilidad de su historia familiar. No. No puedo ver esto, gritó ella, desesperada por huir de lo que les aguardaba. Pero el niño, sintiendo el peso del legado, la sostuvo firmemente. Debemos enfrentar esto, mamá. Debemos hacerlo por ellos, por nosotros. Su voz era un hilo de determinación. El miedo pulsaba como un corazón acelerado. Justo entonces, el espejo comenzó a temblar, deformando la imagen mientras un viento helado surgía de su superficie. Era como si la verdad estuviera intentando salir, reclamando su espacio en el mundo que habían evitado. El rostro del anciano se volvió serio y las arrugas de su frente se profundizaron, como si todo su sufrimiento se concentrara en un instante. Pronto tendrás que elegir, resonó su voz en la caverna. El camino frente a ti te llevará a la salvación o a la ruina. ¿Estás listo para descubrir lo que el sacrificio realmente significa? El niño sintió como su estómago se retorcía. Aquellas palabras eran como un eco lejano que lo llamaba a un destino incierto. Lo que estaba a punto de descubrir podría destruir todo lo que amaba o transformarlo en algo completamente nuevo. Mientras el brillo del espejo se intensificaba, la mujer respiró hondo, desbordando miedo y inquietud en cada movimiento. ¿Qué hay detrás de esa verdad?, preguntó, y el niño, aunque asustado, sintió que su alma respondía en silencio. La energía a su alrededor creció, cargada de expectativa. Todo llegaría a un punto crítico, y tras la reflexión, una decisión brutal se avecinaba a la vista. Las inminentes revelaciones abrían un camino profundo y lleno de incógnitas. Sin embargo, un único pensamiento asomó en sus corazones, como una sombra danza entre la esperanza y la desesperación. ¿Estaban preparados para afrontar el verdadero sacrificio que su linaje traía consigo? La energía que emanaba del espejo era casi palpable, como una tormenta a punto de estallar. La mujer sintió que su corazón latía desbocado, mientras el niño, firme a su lado, parecía desafiar la oscuridad. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando el reflejo comenzó a distorsionarse, mostrando sombras inquietantes que danzaban en la superficie. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó el niño, su voz llena de determinación pero temblando ligeramente. Ella apenas pudo encontrar el aliento para responder, sus pensamientos arremolinándose como humo en el aire. Es como si el espejo conociera nuestros secretos, logró articular. Cada fragmento de su vida parecía resumirse en ese brillo perturbador, donde las decisiones de su pasado se entrelazaban con un futuro sombrío y desconocido. Un ruido sordo resonó a sus espaldas, un crujido que rompió el silencio como un grito. La mujer se dio la vuelta, pero no había nadie. A pesar de eso, la sensación de ser observados era intensa. No estamos solos, murmuró, dando un paso hacia el niño. Mira, exclamó él, señalando hacia el espejo. En el cristal, figuras comenzaron a aparecer, imágenes de otros que habían pasado por ese mismo túnel, cada uno enfrentando sus propias verdades y sacrificios. Una mujer joven, sus ojos llenos de lágrimas, un hombre mayor, con una sonrisa que se desvanecía. Estaban atrapados en el misterio de sus propios destinos. ¿Ellos también lo hicieron y nosotros?, preguntó el niño, sintiendo como el miedo se apoderaba lentamente de su voz. Debemos recordar quiénes somos, dijo la mujer, con la voz cargada de un nuevo tipo de decisión. Esos son nuestros ancestros. Sus sacrificios pueden guiarnos. Si no enfrentamos lo que nos persigue, estaremos condenados a repetir su sufrimiento. Las palabras resonaron en el túnel como un eco lejano, la luz del espejo empezó a titilar, así como su valor. ¿Estamos destinados a ser como ellos?, cuestionó el niño, su mirada llena de confusión y miedo.
Pero lo que encontró en el reflejo no eran solo sus rostros, sino también un destello de esperanza. Con ese fuego en su pecho, se acercó más al espejo. «Mamá, debemos hacerlo», dijo, decidido. Las dudas comenzaron a desvanecerse de su mente. Con una última mirada a su reflejo, ella sintiéndose impulsada por la conexión que estaba surgiendo entre ellos. «Está bien, hagámoslo juntos», respondió, dejando que la valentía fluyera en su voz. El espejo comenzó a vibrar en respuesta, creando una onda que pareció resonar con sus palabras. De repente, un susurro envolvente llenó el túnel, arrastrando ecos de voces perdidas. «El sacrificio es el camino hacia la redención», resonaban esas palabras, guiando su camino. Pero antes de que pudieran entenderlo del todo, una sombra oscura surgió detrás de ellos, cruzando el umbral de luz que había comenzado a formarse en el espejo. Sin previo aviso, la figura se abalanzó hacia adelante, sus ojos vacíos mirando directamente al niño. La mujer gritó, un grito ahogado que resonó en las profundidades del túnel. El niño, paralizado por el terror, vio cómo la sombra parecía alimentarse de su miedo, creciendo, alrededor de sus corazones. «¿Qué es eso?», balbuceó, con el aliento entrecortado. Las palabras del anciano volvían a resonar en su mente, pero no había tiempo para tomar decisiones. La sombra avanzaba, llevándose consigo los retazos de luz que habían logrado acumular. «Corremos», gritó la mujer, tirando de la mano de su hijo, sintiendo el frío del terror a sus espaldas. Sin mirar atrás, se lanzaron a la oscuridad, cada paso resonando con la esperanza de que lo que se hallaba en el túnel, lo que aguardaba en sus sombras, no fuera más aterrador que enfrentar su propia verdad. Mientras corrían, la oscuridad parecía cobrar vida, susurros y ecos gritaban a su alrededor, y la sombra se arremolinaba tras ellos, transformándose en un rugido que estremecía el suelo. «Debemos encontrar el final, debemos arriesgarlo todo», pronunció el niño entre el diálogo frenético de su madre. Pero en lo profundo de su ser, un nuevo dilema comenzaba a formarse. ¿Podrían realmente enfrentar esa verdad que palpitaba detrás de cada sombra, o el sacrificio que les esperaba sería más de lo que estaban dispuestos a pagar? Con cada paso resuena la pregunta, ¿hasta dónde llegarían para descubrir la verdad de su legado? Las luces se desvanecían tras ellos mientras las sombras avanzaban más rápidamente, devorando el camino que habían recorrido. Un abismo oscuro prometía no solo su ruina, sino una revelación que podía cambiar todo lo que conocían. ¿Estaba su determinación a la altura de la revelación que aguardaba? El túnel se extendía ante ellos como un monstruo hambriento, devorando cada destello de luz que aún quedaba. La mujer tiró de la mano de su hijo con fuerza, su respiración entrecortada resonando en sus oídos. «Sigue corriendo», ordenó, sintiendo la presión helada de la sombra detrás, susurros de miedo y desasosiego que llegaban como ecos lejanos. «¿Por qué no podemos ver el final?», preguntó el niño, sus ojos grandes y asustados, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. La mujer lo miró, sintiendo una punzada en el corazón. No había respuestas, solo el ansia de sobrevivir. «Porque lo desconocido es aterrador», musitó, consciente de que el verdadero terror era aceptar que, tal vez, nunca habría un final al que llegar. Cada paso que daban los acercaba más a un abismo que no conocían, pero el coraje del niño empujaba su voluntad a seguir adelante. El sudor le mojaba la frente, y el eco de su propio latido le recordaba que estaban vivos, que aún había tiempo. De pronto, un fogonazo de luz brilló a lo lejos. «Ahí, mamá, mira», gritó el niño, apuntando con su mano temblorosa. La luz era tenue, como una estrella moribunda en medio de la oscuridad. La mujer sintió un nuevo impulso, la curiosidad borrando un poco del miedo que la atenazaba. «Podemos alcanzarlo, tal vez sea nuestro camino hacia la verdad», dijo, aunque las letras de incertidumbre estaban tatuadas en su mente. Mientras se acercaban, la sombra pareció encogerse, como si anticipara que la luz era peligrosa para su existencia. A medida que avanzaban, el túnel se iluminaba más, revelando restos de lo que antes parecían ser antiguos símbolos grabados en las paredes, advertencias y leyendas de quienes habían estado allí antes. La mujer se detuvo, sus ojos escaneando las inscripciones. «Estos son los sacrificios que mencionaban las voces», dijo, casi para sí misma. «¿Quiénes fueron y qué hicieron?».
Sintió como si las historias de aquellos que habían pasado antes que ellos resonaran con fuerza en su corazón. Quizás sean advertencias, pero también pueden ser guías que significan, mamá, preguntó el niño, aún aferrándose a su mano, su voz marcada por la vulnerabilidad. No lo sé, respondió ella, recordando las leyendas que había oído de joven sobre aquellos que se atrevieron a desafiar sus propios demonios. Pero si logramos llegar a esa luz, tal vez podamos cambiar nuestra historia. La sombra, al percibir su determinación, rugió con furia, una ráfaga de aire gélido que azotó sus rostros. Detrás de ellos, un murmullo de voces lejanamente familiares se alzó, susurros de dolor y desesperación. Las sombras comenzaron a girar con mayor intensidad, deslizándose por las paredes del túnel, como si intentaran abrazarlos y arrastrarlos hacia la oscuridad. No mires atrás, gritó la mujer, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Empujó al niño hacia adelante, traspasando su propio miedo. Hacia la luz, siempre hacia la luz finalmente, llegaron a la fuente de la brillantez. Era un puerta de cristal iridiscente, pulsando con energía como si tuviera vida propia. Sin embargo, ante ella, una figura aparecía, la misma sombra que habían dejado atrás, ahora más definida que nunca. ¿Creen que pueden escapar de su destino?, la figura susurró, su voz grave surgiendo como un eco. Cada sacrificio tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. La mujer sintió que el aire se le escapaba, y una incomprensible pena la invadió. ¿Qué precio debemos pagar?, preguntó, su voz ahora resonando con una mezcla de desafío y angustia. La sombra sonrió, una mueca cruel en sus labios sin vida. ¿El sacrificio más grande está preparados para avanzar? El tiempo parecía congelarse en ese momento, y la mujer comprendió que la verdad que aguardaba al otro lado de la puerta podría ser más devastadora que cualquier sombra que los persiguiera. Con su corazón latiendo en su garganta, lanzó un último vistazo a su hijo y, en ese instante, supo que la única respuesta correcta sería enfrentarse a lo desconocido, cuéstelo que cueste. ¿Estaban realmente listos para descubrir el costo de su legado? La luz brillaba intensamente, prometiendo tanto salvación como condena, y antes de que pudiera decidir, un grito escalofriante surgió detrás de ellos, rompiendo la tensión en una explosión de terror. Mamá. La decisión se presentó como una elección fatídica en ese exacto momento, cruzar el umbral o rendirse al abismo. ¿Qué harán ahora? El niño y la mujer se miraron, sus corazones latiendo al unísono, sintiendo la presión del tiempo y las sombras que se cernían sobre ellos. El grito desgarrador resonó, un lamento que hacía eco de un pasado cargado de secretos y promesas rotas. El miedo crujía en el aire, pero también una chispa de valentía. Debemos entrar, afirmó el niño con una determinación que él mismo no sabía que poseía. Si no lo hacemos, nunca sabremos la verdad. La mujer temblaba, abrumada por una mezcla de terror y esperanza. Pero, ¿y si lo que encontramos aquí es más que dolor? ¿Y si el precio que debemos pagar es nuestra propia paz? Sin embargo, el clamor de su legado ya resonaba en sus venas, y la decisión se convirtió en un eco de lo inevitable. La sombra grotesca se había acercado, una manifestación de temores antiguos, alimentándose de su incertidumbre. Hacia la luz, siempre hacia la luz, dijo la mujer de repente, recordando en un destello lo que había aprendido en su infancia, que el amor tiene el poder de disipar hasta la oscuridad más profunda. Con un empujón de fuerza interna, el niño cruzó la puerta, sintiendo como si un torrente de energía lo envolviera. La luz era brillante, cálida y, sin embargo, su luminosidad escondía un caos que aún no comprendían. Al entrar, se encontraron en un vasto claro, el antiguo pacto confinándose a su alrededor. En el centro, un altar cubierto de símbolos del pasado. Las lágrimas, las historias olvidadas y los ecos sofisticados del dolor y la redención esperaban ser desvelados. Las visiones emergieron de las sombras, mostrando a generaciones pasadas, tratos antiguos firmados con tristeza y desesperación. El ancestro del niño apareció, su rostro era una mezcla de orgullo y pesadumbre. Es aquí, donde todo comenzó y donde todo puede cambiar. Layen sus corazones y revelen lo que han guardado en silencio. El niño, aunque temeroso, sintió la conexión, no solo con los vivos, sino con aquellos que habían sufrido en silencio.
Se acercó al altar con su madre, y juntos, levantaron sus manos sobre el objeto sagrado. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, incluso antes de que pudieran hablar. Cayeron sobre el altar, cada una historia, un lamento, un susurro de generaciones. Estamos aquí, y queremos romper el silencio, dijo la mujer, su voz resonando en el aire. Hemos venido a enfrentar la verdad, a conocer el costo del legado que compartimos. Las lágrimas se fundieron con el altar, y la sombra que había atormentado su camino comenzó a desvanecerse lentamente. Una luz brilló mientras el altar absorbía su dolor y su valentía, disolviendo los antiguos rencores en una armonía nueva. Los ecos de voces del pasado comenzaron a escucharles, las angustiosas historias comenzaban a revelarse. Cada historia que contaban deshacía un hilo del oscuro tejido que había mantenido a la aldea presa de su pasado. La mujer vio entonces que sus lágrimas no eran solo dolor, sino la fuerza que unía, que sanaba. Los secretos que cargaban ya no tienen poder, resonó el ancestro, su voz permeando en el aire. Al compartir su tristeza, han comenzado el proceso de sanación a través de su verdad. Cada lágrima, cada historia liberada, es un paso hacia la redención. Los vientos del pueblo comenzaron a cambiar, convirtiéndose en una brisa suave que acariciaba, susurrando promesas renovadas. En ese instante, sintieron que el peso de generaciones de sufrimiento se aligeraba, como si las sombras finalmente hubieran encontrado su descanso. La mujer y el niño se miraron, una satisfacción palpable llenando el espacio entre ellos. Lo hemos hecho, mamá. Lo hemos logrado, susurró él, sintiendo que cada latido era un eco de su victoria. Sí, hijo, y hemos creado un nuevo camino, dijo ella, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. Las lágrimas son nuestro legado, pero también son nuestra fortaleza. Juntos, hemos sellado un nuevo pacto, uno de luz y verdad. Juntos, como un solo corazón, regresaron al pueblo, donde la niebla comenzaba a disiparse y los murmullos de esperanza brotaban como flores en primavera. Las familias volverían a encontrarse, los secretos serían abrazados en lugar de ocultos, y las historias vacías llenarían los vacíos que habían dejado el dolor. Nuevo amanecer, nuevos comienzos, dijo el niño, sintiendo que su hogar nunca había sido tan vibrante. Su corazón latió intensamente, en sintonía con los corazones de todos, mientras caminaban hacia la luz de un futuro brillante. Y así, juntos en esta nueva historia, comprendieron que a veces, las lágrimas son lo que realmente importa. Ahora, no solo eran lágrimas de tristeza, sino de vida, de verdad y, sobre todo, de amor, y así, el pueblo respiró en un nuevo ciclo. Ahora, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.